Bienvenidos amigas, amigos, esto es Variedades Geek. El día de hoy vamos a retomar después de una semana en la que tuvimos algunos problemas técnicos y hoy no les falló. Este fin de semana tenemos un nuevo episodio, así que comenzamos. Bueno, amigas, amigos, el día de hoy les traigo un episodio sobre los videojuegos de Spider-Man. Vamos a hablar sobre los juegos que para mí son los mejores de cada época, los 80, 90, 2000, 2010 y 2020. Estos juegos vamos a hacer como un video game review. Vamos a poner algunas imágenes y por el motivo por el cual el boom de Spider-Man últimamente ha estado bastante hype, con la última salida de Spider-Man 2. Eh, el juego en sí, de todos los juegos de Spider-Man, dentro del universo Marvel, o sea, de lo que significa la marca Marvel, para mí son los mejores que han estado, salvo en el Super Nintendo, que estaba el juego de Spider-Man y también el juego de los X-Men de la serie animada, que también juego fue muy bueno. También tuvimos los Avengers, que se podía elegir entre algunos Vengadores. Ya luego avanzó la época, tuvimos juegos como Deadpool, tuvimos juegos más como las películas de Spider-Man, que por cierto, no voy a hablar sobre los videojuegos basados en películas. Eso es otro episodio. Vamos a hablar nada más, son juegos directos con historias propias. Y creo que el último gran juego que no gustó mucho fue Avengers. A mí me gustó mucho la historia, la trama. Capaz el problema era muy repetitivo, pero fue muy bueno en lo particular. Se viene el juego de Wolverine, que lamentablemente hubo algunos leaks sobre el videojuego. Eh, tenemos Midnight Suns, viene un juego que sacaron el tráiler no hace mucho sobre 1942, que había la batalla entre el Black Panther de esa época y Capitán América. A ver, repito, vamos a basarnos nada más en los juegos de Spider-Man como historia propia, no con los juegos basados en película. Así que bueno, vamos a comenzar 1980, la década de los 80 con el Spider-Man. Así que arranca. En 1980, Atari nos presenta el primer juego. Estamos hablando del OG, de Original Game de Spider-Man, con su archienemigo, el Duende Verde. Este juego salió en noviembre de 1982 bajo la plataforma de Atari 2600. Este videojuego tiene la capacidad de unos gráficos, bueno, en su momento para el Atari, gráficos innovadores. La trama del juego era simple, había que trepar el Empire State para finalmente enfrentarse a Green Goblin, algo así como el estilo de juego de Donkey Kong, es trepar, ¿ok? Y llegar hasta el nivel más alto y así poder conseguirlo. Este juego había de dos modalidades, había modalidad de single player y para multiplayer también. Esta versión también se vio en Odyssey 2. En la década de los 90 habían varios juegos para Nintendo y Super Nintendo. En especial, en esta oportunidad vamos a hablar del año 1992, en noviembre, para el juego Spider-Man and the X-Men in Arcade Revenge. Este juego, que fue inicialmente lanzado para Super Nintendo, posteriormente en noviembre del 93 fue sacado para Mega Drive y Genesis, y Game Gear en marzo del 94 y posteriormente ese mismo año para Game Boy. Este juego cuenta con una particularidad, y es que podrías jugar con Spider-Man y a la misma vez también
podía jugar con el equipo de los X-Men. ¿Quiénes? Cyclops, Storm, Wolverine y Gambit. Una serie de villanos en el juego, íconos de la saga de los mutantes, como Juggernaut, Apocalypse. Teníamos por parte de Spider-Man a Shocker, a Rhino, a Carnage, y también teníamos a los Centinelas y al Master Mole. Este juego también tuvo una muy buena recepción de parte de varias puntuaciones de las críticas, teniendo inclusive for GameZone 90 de 100, GameFAQs 90% y más reconocida como Official Nintendo Magazine como 89 de 100 puntos. Comenzamos la década de los 2000 bastante fuerte. En agosto 30, Activision y Spire comenzaban con un videojuego llamado Spider-Man. Este videojuego también se había lanzado el 31 de agosto para Game Boy, el 21 de noviembre para Nintendo 64, el 1 de mayo de 2001 llegaría para Dreamcast y después para versiones en computadora en septiembre 20. Este videojuego, su historia es basada en que Spider-Man iba a limpiar su nombre, dado que había un doble que había hecho estragos en la ciudad y lo había incriminado. Aquí trata sobre la invasión simbiote orquestada por Doctor Doom y Carnage. Vamos a tener una serie de villanos clásicos: Scorpion, Rhino, Venom, Misterio, inclusive tenemos a Venom. Este videojuego es aclamado por todos los seguidores por ser un innovador en la época, y también que tenía unos muy buenos soundtrack y el audio también de las voces y todo, incluyendo voces voces de Stan Lee. En la recepción del juego, como bien lo había dicho, es una recepción bastante alta. Metacritic había colocado el juego en 87 sobre 100. Tenemos a GameSpot en 7.7 sobre 10. Otro como Electronic Gaming Monthly lo había dado 7.83 sobre 10. Eurogamer 9 sobre 10. IGN, la reconocida página web sobre videojuegos, le había dado un 9 de 10. Actualmente, a través de la historia, este videojuego está entre los top 5 de los mejores videojuegos por todo, por la jugabilidad, la cantidad de villanos que había, la historia y todo. Así que este videojuego se lo recomendamos a todo el mundo. La década de los 2010 nos presentó un juego, específicamente año 2018, el 7 de septiembre. Insomniac Games nos presentaba el mejor juego de Spider-Man hasta la fecha, con gráficos innovadores y sumamente geniales, llamado Marvel Spider-Man. Este videojuego tendría de todos los componentes, desde unos gráficos muy interesantes hasta personajes, historia, trajes, o podíamos utilizar cualquier tipo de traje de los cómics que habían en el juego, personajes como Kingpin, Scorpion, teníamos también a Doc Ock, había se podía ver la historia, una historia completa entre la rivalidad entre Doc Ock y Norman Osborn. También teníamos a Mr. Negative. Y la verdad que fue un juego que tuvo mucha buena recepción. Esta recepción le valió tanto que sacaron una secuela tipo spin-off, preparándose para lo que es Spider-Man 2, que llamaba Spider-Man a Miles Morales, que dicho sea de paso, también podíamos jugar con Miles Morales, inclusive con Watson también. Este videojuego tiene un récord o una recepción, en este caso, sumamente alta. Ninguno le dio un porcentaje por debajo de los 85. El más bajo fue 8.7 dado por IGN. Y el resto, Game Informers, Electronic Gaming Monthly, 3D Juegos, Metacritic,
de Game Revolution, GameSpot, todos eran por encima de los 90 y los 9/10. Este videojuego también salió una parte de remasterización para PlayStation 5 y este fue el primer juego de Spider-Man que tenía DLC, contenido que se descargaba, que tenía tres historias no paralelas, simplemente que eran historias que estaban conectadas con jugadores que estaban, con personajes, perdón, que estaban dentro del juego, que si quisieron tener un poco más de desarrollo, como era Black Cat, Silver y el otro era Hammer. Y terminamos en los años 2020 con un videojuego que vendría siendo la secuela directa de Spider-Man 1 o Marvel Spider-Man y el spin-off Marvel Spider-Man Miles Morales, en este caso Marvel Spider-Man 2. Este videojuego sale el 20 de octubre de 2023 bajo PlayStation 5 y todavía repiten Insomnia Games como su desarrollador. El videojuego, que tiene mucha similitud con los predecesores, con los dos videojuegos anteriores, tiene en su historia el conflicto contra Kraven the Hunter y los simbiontes. Estamos hablando aquí ya más expandido de los últimos dos juegos, ya que tenemos a Kraven cazando a los enemigos de Spider-Man, o en este caso los villanos, como Scorpion, Vulture, Shocker y Electro. Aquí también vemos al lagarto, que es el conflicto para ayudar con el antídoto con el lagarto. Pero también una parte principal son los simbiontes, en este caso Venom hace su aparición en el juego. Y también vemos a un Spider-Man con el traje negro. Este videojuego podría decirse que tiene como una base de desarrollo en los cómics como Kraven The Last Hunt, este cómics, perdón, que presentaba a Spider-Man con el traje negro peleando contra Kraven. Ahora este videojuego también, esta versión tiene también unas críticas bastante altas, dándole la mayoría entre 8 y 9 puntos sobre 10, 5 estrellas y 85 como mínima de 100 puntajes. Así que este es el juego más nuevo y hasta el momento el mejor juego de Spider-Man en su historia. Bueno, amigas, amigos, estos fueron los videojuegos que a mi parecer son los mejores en cada época. Todavía hay muchísimos más, lo valoraremos en otro video. Hay tantos de toda la plataforma: Game Boy Color, Sega, PlayStation, o sea, muchos. Ahora, valga la redundancia, estos juegos están, como lo dijimos al principio, basados en historia propia y de la película. De las películas hablaremos también, ahí viene un episodio sobre los videojuegos basados en películas de Marvel. Y en la época de los 2000 habían sacado la película, sacaban el juego. Sacaban la película, sacaban el juego. No eran los mejores, pero sí hay alguno que otro entretenido. Déjame en tu comentario qué juego tienes de estos que mencionamos, cuál te gusta. Todas las respuestas voy a responderle, valga la redundancia. Así que bueno, que pasen un buen fin de semana, muy buen fin de semana. Así que nos vemos la próxima semana, claro que sí. Hasta luego.